Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Ramón Hernández Jaramillo. Es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de gonoartrosis. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora, y pues muchas gracias por este espacio y pues vamos a platicar acerca de esta enfermedad que afecta a muchas personas, en especial a personas de edad avanzada, pero poco a poco vamos a ir platicando de eso, ¿vale? Entonces, el tema del día de hoy es gonartrosis, pero pues vamos a introducir qué es en sí. La gonartrosis es una afección específica de la articulación de la rodilla que, bien definida, al menos por la escena, bueno, en el ámbito de reumatología, la definen como un trastorno molecular que va a haber alteraciones del metabolismo anormal de los tejidos articulares y estas van a estar caracterizadas por degradación de cartílago, remodelación ósea, formación de osteofitos, que son formaciones precisamente de material óseo, inflamación de la articulación y progresivamente va a haber una disfunción o una pérdida de esta funcionalidad articular. Entonces, todos estos cambios llevan a un trastorno anatómico y fisiológico o también, o sea, van a incluidos que pueden terminar justamente en esta enfermedad. Pero bueno, ¿por qué es importante platicar acerca de este tipo de enfermedades? Bueno, vamos a ver un panorama general a nivel primero mundial, en donde se estima que al menos 240 millones de personas padecen de artrosis sintomática. Es decir, que tienen síntomas que le imposibilitan hacer su vida diaria. De las artrosis, hablando en general, las más comunes son de rodilla y de cadera. Son precisamente las que se afectan más. Hay un 30% de estas personas que son mayores de 45 años, antes incluso se platicaba hasta de 60, de 70, pero hemos visto que conforme va avanzando, ahora sí que la estadística, vamos viendo que incluso se empieza a detectar a edades aún más tempranas que estas que acabo de mencionar y que empiezan a presentar evidencia radiográfica acerca de estos problemas de rodilla y aproximadamente la mitad de estas personas, de este 30%, empiezan a tener síntomas de rodilla, pero no lo ven hasta que la enfermedad está un poco más avanzada. Entonces, por eso es que es importante tratar de hacer énfasis en la detección temprana de estos síntomas para evitar un avance o una progresión de la misma mayor, ¿no? Quiere decir también que la prevalencia de esta artrosis de cadera, que es la otra que se va afectando, hay un 10%, pero bueno, eh, ¿qué factores pueden influenciar en la enfermedad? Bueno, tenemos factores endógenos que son propiamente de la persona. Entonces, tenemos la edad, el sexo. Como le decía, primero la edad es que ya habíamos observado que a partir de los 45 años podemos tener o desarrollar esta enfermedad. El sexo, lamentablemente para el ámbito femenino es mucho mayor esta afección. La herencia, que también es muy importante considerarla. O sea, si tenemos familiares que ya la han padecido, principalmente familiares de primer orden, que son papás, abuelos, tenemos también hermanos o tengan esta enfermedad, pues muy probablemente estamos dentro de este rubro que puede ser afectado en parte de nosotros. Étnico, se ha visto que aquellos que vienen de ascendencia europea pueden ser un factor de riesgo, pero también se ha visto que en pacientes afroamericanos también es la tendencia. Sin embargo, un poquito más adelante voy a mencionar algo que es en México algo relevante, pero nos adelantemos. También tenemos también la parte de la posmenopausia. Esto va relacionado con el sexo femenino, pero pues también hay que considerarlo que es un factor de riesgo. Dentro de los factores exógenos tenemos los macrotraumas, o sea, antecedentes de algún tipo de lesión como fracturas,
rupturas de ligamento cruzado anterior son uno de los factores muy importantes a considerar en esta porción, que pueden generar o desarrollar hasta en un casi 12% el riesgo de padecer osteoartrosis de rodilla. Eh, También vamos a tener que la obesidad o el sobrepeso va a ser un factor importante. Por eso les decía que aquí en México es importante considerarlo, porque tenemos una población que tiende a sobrepeso o obesidad. Vamos a ver que con índices de masa corporal mayores de 30 kilogramos por metro cuadrado, que es el IMC, vamos a tener que va a haber un 20% de probabilidad de desarrollar esta gonartrosis mayor que en poblaciones que no la tienen. O sea, entonces, pues es importante tenerlo. Otras situaciones que pueden desarrollarla son cirugías articulares resectivas y estilos de vida. ¿A qué me refiero con estilos de vida? Perdón, alcoholismo, tabaquismo. Entonces, también estos son factores importantes para poder desarrollar esta enfermedad. ¿Y cómo se desarrolla esta misma enfermedad? Bueno, hablándolo desde un punto un poco sencillo para poder explicarlo, hay factores que, como les había dicho, factores que dan pie o que generan esta enfermedad, lo que les decía, factores etiológicos y el uso constante de la articulación, algo que estaba diciendo de los microtraumatismos, que también estaba dentro de los factores. El golpeteo continuo también es un factor de riesgo para esta situación. Entonces, vamos a ver que hay una degradación al principio que es reversible de una matriz cartilaginosa, que esta es la que recubre precisamente los huesos, que se puede ir remodelando. Sin embargo, al intento de hacer la reparación, por ejemplo, si nosotros tenemos constante presión, por ejemplo, en el sobrepeso, o por ejemplo, seguimos con estos microtraumas, pues puede haber esta constante lesión y una lesión continua hacia este cartílago, lo que va a generar que ya sea irreversible, porque ya hay factores que influencian en esta parte, factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral. Entonces, estos van a impedir el correcto remodelación de este cartílago, lo que va a llevar a una inflamación del mismo. Entonces, vamos a tener una sinovitis. Vamos a ver que va a haber incongruencia incipiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber ya cambios en la estructura del hueso que nos va a impedir, que nos va a empezar a generar esa característica del dolor de esta patología. Vamos a tener una pérdida del cartílago completa ya después, o sea, con el uso continuo, con este sobrepeso, seguimos generando estos factores etiológicos y no le damos descanso a esta rodilla y no fortalecemos y no hacemos nada por impedir esta patología. Entonces vamos a tener ya datos ahora sí de esclerosis, o sea, lesiones ya, quistes subcondrales, que quiere decir ya formaciones que son anómalas en la articulación, y osteofitos, igual formaciones anómalas, pero ya de origen de hueso, que esto va a generar aún más dolor, más dificultad para la deambulación, más dificultad para la persona para poder hacer sus actividades diarias, más, pues en general, más cambios en su estilo de vida. Entonces, pues vamos a tener ya pérdida de la congruencia, es decir, va a haber desviación de esta misma articulación y pues por ende, pues ya va a haber un mal funcionamiento de la articulación. Entonces, esto es básicamente el aspecto más fisiológico y sencillo para tratar de explicarlo, pero pues entonces vamos viendo la progresión de esta enfermedad. Ahora, dentro de esta misma progresión, vamos a tener lo siguiente. O sea, ¿qué síntomas vamos a tener en esta parte? Bueno, lo más característico que vamos a ver es el dolor. El dolor es una constante en esta enfermedad. Esta va a ser muy común que sea al inicio del movimiento, les va a costar empezar una actividad. Va a ser un dolor sordo, o sea, quiere decir que es un dolor que no se quita, que se mantiene, que es constante, y generalmente este dolor
va a ser en un periodo nocturno, en las noches, es donde va a costar más trabajo. Entonces ahí tenemos no solo alteraciones en cuanto al dolor, sino ya vemos alteraciones que pueden llevar a trastornos del sueño, otras situaciones más complicadas, factores que implican otras implicaciones y otras enfermedades. Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué vamos a tener también? Disminución de la funcionalidad. ¿Qué vamos a ver también? Disminución del rango de movilidad de la articulación. Les va a ser más difícil hacer la marcha. Va a haber más rigidez en cuanto, o sea, van a sentir justamente que tienen un impedimento para poder hacer el movimiento y van a requerir material ortopédico, es decir, aditamentos que nos ayuden a hacer la movilización y disminuyan este dolor. Eh, Vamos a tener otros síntomas que son la crepitación, que es ese sonido, ese chasquido que van a sentir, y va a haber más sensibilidad al frío y a la humedad. Entonces, otros síntomas que no menciono aquí, pero es importante tenerlos, pues va a ser inestabilidad de la articulación, otro síntoma, otras presentaciones es el edema, y también por consiguiente vamos a tener atrofia en los músculos, precisamente porque no va a poder hacer sus actividades normalmente, entonces va a haber otras repercusiones, como también les estaba mencionando. Entonces, por eso también es importante. Nosotros como parte médica, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces, siempre hay que hacerlo desde una manera, desde la inspección, ¿no? Entonces, si tenemos una articulación que presenta edema, que el mismo paciente al momento de hacer el interrogatorio nos dice que hay lo antes mencionado, rigidez, dificultad para mover la articulación, pues entonces estamos ante una sospecha, ¿no? Vamos a la porción clínica, vamos a ver justamente los rangos del movimiento, qué tanto se extiende, qué tanto flexiona, vamos a ver este tipo de situaciones. Además, vamos a ver cómo la rodilla, pues hay otras estructuras involucradas, ¿no? Entonces, en estas vamos a ver los ligamentos cruzados anteriores, posteriores, vamos a poder hacer algunas pruebas agregadas, como pruebas de cajón, anterior, posterior, los bostezos, Lagman. Entonces vamos a hacer estos mismos estudios, pruebas de meniscos, también el pivot chip. Vamos a apoyarnos en estas situaciones para ver si no hay otro componente agregado a este tipo de problemas. Vamos a analizar la marcha, vamos a ver si hay anomalías justamente que nos estén impidiendo, porque hay algo que tenemos que comentar. El miembro inferior pues está compuesto tanto por la parte de la cadera, la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Entonces, este es como un ente completo que hay que investigar, porque incluso, por ejemplo, si nosotros referimos problemas de la cadera, hay veces que hay problemas más abajo, justamente en la rodilla, que pueden explicar este tipo de problemas. Y otra cosa que hay que investigar es justamente hacia también la patela. La patela también tenemos que estarla vigilando. Hay otros, uno de los principales, aun cuando no sea específico precisamente para la gonartrosis, pero sí es importante checar lo que es el signo de Clark o el signo de Soder, que este es justamente poner, ahora sí que la evaluación del cuádriceps, vamos a poner un tope nosotros en la parte superior de la patela, en el polo superior de la patela, y le pedimos al paciente que ponga fuerte el cuádriceps, y en el momento en el que lo haga y hay dolor, hay presencia de dolor o incapacidad del mismo, pues podemos decir que es positiva esta misma problema. Como le digo, otras situaciones que hay que investigar es si hay signo de cepillo, si hay eh, un signo de témpano de hielo. Entonces pues son como agregados que nosotros tenemos que hacer para valorar la rodilla. Y bueno, ahora sí, para analizar bien la rodilla, ¿cómo vamos a hacerlo adecuadamente? Pues nosotros tenemos que pedir una radiografía, que es como nuestra prueba base para poder hacer y estadificar
enfermedad. Estadificar me refiero a clasificarla y ver qué grado tiene y qué comportamiento o qué tratamiento podemos hacerle o recomendarle. Entonces tenemos del lado izquierdo una rodilla normal, una rodilla que no tiene aparentemente una lesión, como les digo, y entonces vamos a ir evolucionando o viendo cada una de las etapas. En el grado uno vamos a ver que hay una artrosis que discreta, que vamos a tener el inicio de las formaciones de los osteofitos. En el grado 2 nosotros ya vamos a ver que hay una disminución en ese espacio, si ven a comparación del normal. En el grado 2 ya tenemos una disminución del mismo, vamos a ver ya esclerosis, un poquito de una esclerosis subcondral, que son, por ejemplo, las manchas un poquito eh, blanquecinas abajo en la parte de la tibia. Y vamos a ver que en el estadio 3 ya va a haber un estrechamiento mayor, casi aproximadamente, si lo calculáramos, un 50% de este estrechamiento del espacio. Ya las formaciones de los osteofitos son más claras. Y en el grado 3 ya incluso nosotros nos tenemos desviaciones de la misma rodilla. Algunos textos lo manejan como subluxación, pero es más como precisamente una desviación de la misma articulación. Entonces, pues nosotros vamos viendo conforme cómo va deteriorándose nuestra rodilla. Entonces, pues, ¿cuál es el enfoque que nosotros podemos llegar a tener? ¿O cuáles los tratamientos que podemos hacer? O sea, normalmente nosotros lo que queremos hacer es hacer conciencia de estas situaciones. Lo importante siempre va a ser la prevención, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, pues, o sea, sí hay factores que nosotros no podemos evitar. O sea, no podemos decirle a un corredor que no lo haga, no podemos decirle a a alguien que deje de hacer su actividad que constante, pero pues podemos reducir algunos otros factores, por ejemplo, en población general, el sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener 5 puntos en cuanto al tratamiento ya cuando está establecida la enfermedad, que es aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida, mejorar la movilidad, mejorar la marcha y el retraso en la progresión de la osteoartrosis. Estos 5 puntos, pues uno pensaría que solo lo manejaría el médico, ¿no? Pero realmente es algo multidisciplinario, algo que debemos de manejar no solo con aspecto médico, sino también con aspecto nutricional, con un enfoque psicológico, porque también es parte de la situación. O sea, no es fácil ver cómo la articulación va perdiendo esta o disminuyendo su capacidad. Y pues también para poder trabajar este tipo de situaciones y apoyarnos en esta parte. Entonces, pues, pero viéndolo ahora desde el lado médico, vamos a tener tenemos medidas conservadoras. ¿Cuáles son estas? Las principales, la terapia física, algunos aditamentos ortopédicos que nos permitan hacer la deambulación, que le dé confianza al paciente también para poder caminar, principalmente la pérdida de peso en algunos pacientes y la analgesia. Hay que saber elegir bien el analgésico, que más adelantito voy a platicar un poquito más de ello. Y algunas situaciones, pues podemos usar corticosteroides intraarticulares, ¿vale? Para evitar algunos otros tipos que también dentro del tratamiento se pueden platicar, que se pueden hacer cirugías, artroscopías, lavados, debridaciones, artroplastías, incluso ya en situaciones un poquito más costosas, trasplantes autólogos de condrocitos, osteotomías e incluso reemplazos articulares, que ya pueden ser parciales, que son de 1 o 2 compartimentos, o totales, que ya son los 3 compartimentos. Entonces, para tratar de evitar esa situación, pues nosotros como en esta primera parte, en esta parte clínica, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible en esto. ¿Qué evidencia nosotros podemos tener o en la parte no farmacológica? Bueno, se ha visto que la fisioterapia es uno de los beneficios más importantes, se ha visto que ayuda mucho a liberar el dolor, a mejorar la funcionalidad de la rodilla. La ortesis se ha visto comparado con usarla o no usarla, se ha visto un efecto positivo en cuanto a la confianza del paciente, en cuanto al tratamiento con terapia en frío.
se ha visto que es mejor el uso del masaje en frío que usar únicamente la compresa. Entonces podemos hacer recomendaciones acerca del masaje con frío. Se ha visto que el uso de TENS, o sea, la electroestimulación también ayuda para la mejora del dolor e incluso mejora la movilidad. Y lamentablemente, pues el ultrasonido se ha visto poca evidencia en cuanto al uso de este mismo. Entonces, pues nos quedamos con los primeros tratamientos que funcionan para el dolor articular y mejoran su funcionalidad. En cuanto a la parte de medidas generales para el ejercicio, algunas recomendaciones que se pueden hacer y esto, o sea, los menciono, pero, o sea, lo adecuado sería hacerlo individualizado para cada paciente, pero pueden ser ejercicios con máquinas a tolerancia, es decir, ejercicios con bandas elásticas. Se ha visto que la natación es uno de los ejercicios que puede ser, pero igual con cierta moderación. Estos ejercicios se pueden usar con aditamentos ortopédicos y otro de los que también no menciono aquí, pero es importante considerarlo, que ayuda tanto al manejo del dolor como a la movilidad, es el Tai Chi. El Tai Chi es uno de los ejercicios que pueden llegar a practicar y para poder ayudarse en esta situación. Lo importante al final de todo esto es hacer ejercicios de bajo impacto o de nulo impacto para que evitar esta constante afección hacia la rodilla. Y bueno, ya hablando a medidas farmacológicas, o sea, lo adecuado siempre es empezar con un manejo tanto no farmacológico como farmacológico. Eso lo mencioné en lo primero, que hay que reducir y adaptarse a los factores de riesgo, a la intensidad del dolor, a la presencia o ausencia de derrame articular y al grado del daño, como lo habíamos platicado. Entonces, el primer analgésico que se puede utilizar es el paracetamol, incluso para uso de largo plazo, es muy eficaz. Se ha visto que incluso se puede utilizar en aplicaciones tópicas de algunos antiinflamatorios que funcionan muy bien, meloxicam, que tiene buena absorción. Algunos analgésicos opioides pueden ser utilizados en conjunto con el paracetamol. Por ejemplo, el tramadol es uno de las opciones que se pueden dar y es de los más tolerados. Y algunos fármacos que les llaman de Cisadoa, que estos fármacos pueden ser, como ejemplo, la condroitin sulfato, la glucosamina. Se ha visto o se ha observado que pueden funcionar en este tipo de patologías. Y ya en cuanto a últimas medidas farmacológicas, pues tenemos las inyecciones intraarticulares de corticosteroides para el tratamiento de derrames y el dolor intenso. Pero como punto final en esta situación, pues es importante hacer todo conforme a paso a paso, evitar hacer prevención en algunas cosas, principalmente tratar esta afección de la obesidad, que es el punto más fuerte y en el que más podemos reincidir. Y como les digo, es un manejo integral de estas situaciones. Entonces, pues eso sería todo por el momento. No sé si gusten agregar Gracias, algo. doctor. ¿Y qué Ujú. opina de estos complementos o suplementos alimenticios como la grenetina y esas cosas que pues mucha gente les recomienda? Pues mire, se ha visto o se ha observado en artículos que lo mencionan que funciona como parte de un analgesia suplementaria, pero es más como un efecto placebo. No impide o no retrasa parcialmente la enfermedad, pero sí al menos funciona de alguna manera para la atención del paciente. No están contraindicados, pero pues no, o sea, no hay gran evidencia actualmente. Es justamente lo que se está investigando, es lo que se está haciendo, pero pues eh, al menos no se le contraindica al paciente. Ujú. Sí, porque hay como esto, la curcumina, la grenetina y algunas cosas que se ocupan, pero como bien mencionan, no hay suficiente evidencia científica. ¿Cuál es el factor con mayor evidencia científica para el manejo de este padecimiento? El manejo, el principal factor, pues es la
hasta donde se ha observado es la terapia física, el fortalecimiento, el ejercicio es indudable una de las prácticas que más nos van a ayudar al manejo del dolor, del rango de movimiento, entonces incluso para la psicología de la persona, entonces ya manejando esos tres aspectos, pues es mucho mejor, o sea, es un manejo completo de la enfermedad. Sí, el fortalecimiento es el factor más importante. Lo que pasa es que mucha gente pues le duele y entonces lo deja de usar, tiene menos fuerza porque lo deja de usar y entonces se agrava más el padecimiento. Entonces siempre la recomendación es sesiones de fisioterapia y fortalecimiento, que puede ser con ligas, con pesos extras como las polainas, con alguna resistencia, pero sí el factor más importante es un buen fortalecimiento de cuádriceps e isquiotibiales para mejorar este problema. ¿Alguna recomendación para terminar, por favor? Pues principalmente que acudan a su clínica más cercana para hacer los tratamientos y ajustes necesarios. La gonartrosis no es una enfermedad exclusiva, siempre viene a veces con otros factores asociados, como dice la obesidad e incluso en algunas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Entonces, pues, lo adecuado siempre es hacer el manejo con médico, con nutriólogo, con psicólogo y también eh, pues no dejar de hacer actividades físicas, eso es lo principal, ¿no? Y estas que sean un conjunto con la parte de salud, pues va a haber una mejor eficacia, ¿no? Entonces, Ok, es justo lo que... pues sí, realmente eso es lo más importante, el fortalecimiento, pero un buen diagnóstico, tener evidencia de radiografías, el apoyo con un nutriólogo para bajar de peso, todo esto es importante porque es un padecimiento que puede durar por muchísimos años y cada vez va siendo más incapacitante. Llega el momento en que el paciente pues ya no quiere caminar, ya no quiere hacer nada porque todo esto le ocasiona mucho dolor. Entonces, la recomendación es tratarse oportunamente, manejar el peso corporal, el fortalecimiento para que tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor, y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.